Gracias, Yulisa. Buenas tardes a todo el país. Buenas tardes a todos los compañeros nuevamente. Bueno, decididamente hoy el tema es la encuesta y yo quiero, aunque hace un rato hablamos con un experto sobre encuestas y decía que realmente la encuesta verdadera será el día 5 de julio, esta es una encuesta que se esperaba por muchos. Lo que trae la nota diferente, para decirlo como se llama una emisora de nuestro país, es esta respuesta que ha dado José Ramón Peralta, que siembra algunas dudas cuando dice que tienen información fidedigna de que había un estudio anterior que no se sacó y que había razones. Bueno, dice él, y sus palabras tendrán algún peso cuando esto se demuestre en la realidad, que la Gallup se está jugando su prestigio. Lo bueno es que apenas faltan 2 semanas para las elecciones. Hoy dice José Ramón Peralta que la encuesta publicada por el periódico Hoy sitúa al Partido Revolucionario Moderno como el ganador en la primera vuelta si las elecciones fueran hoy, con un resultado de 53.7% de los votos, seguido del candidato oficialista Gonzalo Castillo, a quien le dan solo el 35.5%. Yo estuve revisando algunas de las encuestas recientes y la verdad es que la guerra de encuestas, entre comillas, es una realidad, porque viendo desde que se inició ya este periodo que se avecina más a las elecciones próximas, hemos visto estudios de algunas encuestadoras que dan, bueno, por ejemplo, aquí tengo Gonzalo Castillo, 41%, Abinader 39%, eso es una. Luego veo otra que salió en el Listín Diario que dice Abinader ganaría en primera vuelta con 51.2%, mientras que Gonzalo Castillo tendría el 33%. Luego puedo ver otro estudio que dice de Gonzalo Castillo aventaja a Luis Abinader 45.1 a 41.7. Sigma 2 dice 43.6%, Abinader 40.4%, Gonzalo Castillo. Y bueno, y así usted vería que cuando pase todo este proceso, entonces vamos a sacar los balances, quién estuvo mintiendo, quién fue certero realmente y quién habló mentira. Claro, yo no entiendo que una empresa del prestigio que se ha jugado la Gallup hasta hoy y que es la encuesta que todos los dominicanos esperan supuestamente para tener un resultado, si realmente se fue por esa línea de favorecer a uno u a otro, y esa es la denuncia que trae el ministro administrativo de la presidencia. Entonces, qué pena, porque de las pocas encuestadoras, y digo esto porque son tantas las firmas que hay que aparecen en un proceso de elecciones y luego por sí solas desaparecen, o no sé si van, como dijo el experto, a hacer otros estudios privados y no sé si pierden el prestigio o no, pero lo cierto es que mientras tanto, a Dios rogando y con el mazo dando, esta es la época en la que ellas se embolsillan unos buenos pesos en el bolsillo. Y por supuesto que el mediatismo juega su papel, por eso las encuestas sirven para posicionar candidatos, por eso las encuestas son utilizadas y preparadas para un candidato que está debajo subir, para otros candidatos que están por encima bajarlos, y etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, hay un estudio, hay una información que vi más recientemente de un sociólogo que todos ustedes conocen muy bien, es el padre Rogelio Cruz, que fue entrevistado recientemente y que fue muy claro y enfático al decir: no soy político, no apoyo a ningún partido político, no apoyo ni soy de ningún partido político del sistema, pero sí, en una entrevista que le hicieron varios medios de comunicación recientemente, hizo un resumen de lo que ha estado pasando en política y resaltó como, por ejemplo, el candidato oficialista no arrancaba, y dice él que de repente comenzó a subir, y comenzó a subir porque estaba haciendo determinadas acciones que no la oposición. Y decía él, y fijaba su comentario en el sentido de que mientras la oposición simplemente dice se van,
aquel hombre está haciendo esto y lo otro, aquel hombre está repartiendo comida, si se quiere, la comida en este momento, porque hay una pandemia que no creo que sea tampoco el estilo del PLD. Nunca he visto anteriormente al Partido de la Liberación Dominicana en estas dádivas, pero él decía, yo me adentré en la entrevista y una de las cuestionantes que le hacían era, pero padre, ustedes aquí en la iglesia hacen también algún tipo de labor social, ustedes reciben ayudas y ofrecen ayudas, y la realidad es que, señores, la República Dominicana no es libre de pobres, no es libre de carencias, no es libre de gente que vive incluso en la indigencia. Y aun cuando el sueño de todos los dominicanos creo que es a salir de este estado, uno de los males eternos que es la pobreza, todavía tenemos un gran porcentaje, aunque el mismo gobierno actual ha dicho recientemente que ha sacado a una gran cantidad de dominicanos de la pobreza y que ha creado las condiciones para que estos sean autosuficientes. Lo cierto es que cambiar esta realidad no es tan fácil ni es una labor de un solo gobierno, y por eso es posible que tengamos todavía un rato más con esto de la pobreza y de pobres en el país, como también tenemos el tema de que hay todavía analfabetismo, aunque creo que todos los gobiernos recientes se han propuesto la tarea de erradicar el analfabetismo, y este mismo gobierno ha hecho una gran cosa porque recientemente armó varios programas para liberar del analfabetismo a gente adulta, gente mayor, señores incluso envejecientes que lo vimos ir a las escuelas, y vemos un programa tan hermoso como Quisqueya Aprende Contigo, que iba precisamente en esa línea de sacar a la gente del analfabetismo, y con eso obviamente también se da un paso adelante para salir de esa línea horrorosa de la pobreza y de la indigencia. Ojalá y ciertamente nosotros lleguemos a poder tener un país político donde no tengamos que tener dádivas, donde no tengamos que... Sin embargo, es necesario recordar que en un momento como este, hasta las acciones de amables son bienvenidas para mucha gente que está pasándolas de Caín en sus casas. Yo, desde el principio de esta pandemia, siempre he hablado de un sector tan sensible como lo son las empleadas domésticas, las cuales muchas de ellas han sido despedidas o han sido despachadas bajo la incertidumbre de no saber si todavía van a contar con trabajo, pero mientras tanto no están cobrando. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Y por qué negarle que si alguien está dispuesto a colaborarle con un pan, con un tanque de gas o con agua, algo tan necesario como el agua, señores, para cualquier persona? Y quiero decir con esto que incluso llamar la atención, porque se supone que este país ya debía tener muchos problemas resueltos y el agua es uno de ellos. Sin embargo, todavía hoy tenemos carencia de agua, y vivir sin agua en un momento como este, qué difícil es. Por eso ahora yo creo que más que criticar a quien se empeña en tender la mano, hay que ver esas acciones como una especie de programa de solidaridad con quien no tiene. El agua, el gas, la comida en un momento como este es necesario y es vital. Y eso es quizás lo que ha hecho de un lado un candidato que no ha hecho el otro, que simplemente se conforma con decir se van. Para muestra, varios botones. Desde las alcaldías recientemente ganadas todavía no hemos visto ningún tipo de acción de las que se ofrecieron, y hemos visto que más que un cambio estamos repitiendo los mismos patrones. A lo que debemos aspirar es a cambiar el sistema político que tenemos. Y recuerden ustedes la chercha de la guagua, y de que vamos a devolver la guagua por un lado, y la otra le quitamos la guagua, y la guagua está sirviendo, o la jipeta, para que mucha gente ande tomando alcohol en ellas. O sea que la diferencia no es tan grande, aun cuando lo que necesitamos nosotros es ir cambiando esa realidad.